Si pusiste este video para tratar de entender Pienso en el final, hace una pausa y empezá a tomar la película más que entendiéndola como una película de ¿qué hubiera pasado si? Yo soy Sergio Albornoz y juntos vamos a tratar de recorrer en este video algunos puntos de la película Pienso en el final que a mi forma de ver no se trataron en otros videos. ¡Arrancamos! Antes que nada está buenísimo aclarar que es una película que está súper ligada a un director que antes que director es guionista y antes que guionista es una persona intelectual, con todo lo que eso implica, que tiene muchísimas líneas de pensamiento. De hecho, podríamos entender que Charlie Kaufman es un director que piensa las cosas desde muchísimos ángulos y que no le gusta darle masticadas las cosas a su espectador, que no quiere darle un único sentido. Él valora que cada espectador tenga múltiples sentidos en lo que vea, lo cual a mi forma de ver es una de las misiones del artista, que no dé nada masticado. Partiendo desde ese punto es en el momento que te decimos, si te sentaste y prendiste tu televisor o tu computadora para ver en Netflix Pienso en el final, pensando que es una película que te va a entretener por casi 2 horas, estás completamente equivocado y la vas a odiar después de los 10 o 15 minutos de la misma. Entonces, evitándote todo ese tránsito, no la veas. Ahora, si querés vivir una experiencia que te deje pensando, reflexionando hacia una nueva visualización de la misma para descubrir de qué iba esto, o de qué crees que iba esto, o de tener que leer diferentes entrevistas o pequeñas datas, o simplemente tratar de leer sinopsis del libro en el cual está basada, quédate en el video porque vamos a tratar de ir por esos lugares. Pienso en el final, ni bien arranca, cuenta la historia de una pareja que va a visitar a los padres del novio de la misma. Pero esto que creemos que es una historia lineal tiene muchísimas pizcas de cosas en las cuales nos vamos a dar cuenta que no es una historia lineal común y corriente, que con el correr y avance de la película, esta temporalidad, esta forma de ver las películas linealmente se van a ir destruyendo. Se va a ir destruyendo tanto el vestuario de los personajes, se va a ir destruyendo tanto la edad de los personajes, se va a ir destruyendo tanto el tiempo en el que avanza la película y las locaciones de la misma. Por lo cual, por momentos es inevitable que te sientas perdido, básicamente porque Charlie Kaufman lo que hace es meternos en la cabeza de una persona, y a mi forma de ver es meternos en una cabeza de una persona que está todo el tiempo pensando qué hubiera pasado si, y a su vez nos muestra cómo la cabeza de esta persona está alimentada de diferentes cosas. Por ejemplo, las comedias musicales que él siempre ama, por ejemplo las películas que este conserje consume. Tenemos para eso el momento de la película dirigida por Robert Zemeckis, que uno creería que son críticas hacia estas películas, y teniendo en cuenta estas cosas que estamos diciendo, uno podría entender que estamos hablando de pequeñas críticas que el director hace a diferentes obras, como ataca a Cassavetes, se mete con Cassavetes en Una mujer bajo influencia, se mete con Robert Zemeckis, se mete con Una mente brillante, y a su vez no, y a su vez podría estar homenajeándolas o simplemente contar que este personaje que creó consume eso, y eso es parte de su tránsito, y él lo recuerda de esta manera. Él se traspola como protagonista de su propia frustración, como protagonista de qué hubiera pasado si, a un escenario similar al que pasó en el final de Una mente brillante. Hay algo que sostiene la película por donde se la mire, que son las actuaciones. Los 4 actores que más aparecen en la película están sobresalientes. Jesse Plemons por momentos nos recuerda al querido Philip Seymour Hoffman. Tiene la economía necesaria para generar una tensión en cada plano que aparece en una película. Completamente lo vemos incómodo. A su vez, Charlie Kaufman va generando el ambiente de incomodidad tanto en las escenas de la pareja yendo a visitar a los padres de Jake, como en la misma cena, como en los momentos que luego suceden post cena cuando están yéndose de la misma. Jessie Buckley en el personaje de Lucy, que en realidad le decimos Lucy, pero en los créditos de la misma podemos ver que le ponen una mujer joven para entender de que el director siempre tuvo en claro que ella o nunca existió o es un pequeño reflejo en la mente del personaje de Jake, de esta camarera a la cual nunca le habló, pero sí miró un montón, y él pensaría qué hubiera pasado si le hubiese hablado. Entonces quizás este personaje de Lucy o esta mujer joven que va cambiando de nombres a lo largo de la película
quizás hubiera existido, pero ¿qué hubiera pasado si él le hubiese hablado? ¿Qué hubiera pasado si él la hubiese llevado a conocer a sus padres? A su vez, ¿qué hubiera pasado si él hubiese tomado la decisión de hacer esto que quería con la comedia musical? ¿O qué hubiera pasado si él hubiese investigado estas cosas físicas de las cuales habla por momentos? O a su vez, ¿qué hubiera pasado si es algo que está rondando en la cabeza del personaje todo el tiempo? En el personaje de este anciano, que solamente es un pensamiento, ni siquiera es un recuerdo, es un pensamiento, y al ser un pensamiento de este personaje, pierde las nociones de tiempo y espacio que antes previamente estábamos hablando. Se rompe todo el tiempo la linealidad de la película, porque la película está sostenida por el pensamiento de un personaje. Entonces, nos cuesta mucho hilar y tratar de ir entendiendo cosas. Simplemente podemos tratar de agarrarnos y alimentarnos de las tensiones que hay en los diferentes momentos de la película, o de los momentos, como por ejemplo el momento de comedia musical donde empiezan a bailar a lo largo de la película, y solamente dedicarnos a observar lo que está sucediendo y quizás en un segundo visionado o tratar de entender o sacar una propia conclusión que siempre va a ser subjetiva sobre qué entendí entre estas dos peleas del personaje de Jake que hubiera pasado si versus el Jake real que es el conserje de esta escuela. De eso está plagado la película. Es extraño que esta película desembarque en una plataforma como Netflix, que últimamente no ofrece este tipo de contenidos, por lo cual a su vez no es extraño la cantidad de críticas negativas que tiene la película. A su vez, muchos usuarios de Netflix están acostumbrados a consumir contenidos que tengan una linealidad y que les deje algo servido, cosa que esta película no hace, porque está basada en un pensamiento y está basada en las diferentes opciones que hubiese tomado una persona si su vida se hubiese dado de otra manera, en qué hubiera pasado si. Por eso decimos que Pienso en el final es un qué hubiera pasado si el personaje de Jake hubiese tomado alguno de los miles de caminos que la vida le fue proponiendo. Es una película súper triste y súper pesimista, como todas las películas o como la mayoría de los guiones de Charlie Kaufman. A tener en cuenta, esto no pasa en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, porque está dirigida por Michael Gondry. Dejamos acá el análisis por si no lo vieron y vayan a verlo. Y este director propone otra dirección. Charlie Kaufman, al tomar la dirección de Pienso en el final, subraya lo que ya quiere contar. Por momentos, la película sí tiende a hacerse densa, pero no es que se hace densa porque el director no quiere que esto suceda, porque el director claramente quiere que la película sea densa. Por eso crea los escenarios que crea para asfixiar y sofocar a sus personajes. Para nosotros, ¿qué hubiera pasado si? Pienso en el final. Espero que les haya gustado este enreverado y vueltero, pero necesario análisis o opinión, como quieran ponerle, de Pienso en el final. Tratamos de corrernos un poco de la cantidad de videos que ya están dando vueltas por YouTube. Y como siempre les pedimos, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, toquen la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video, y también pueden colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago. Y bienvenidas a este tipo de películas que nos llevan a reflexionar, a tener una segunda revisita, más que darnos contenidos sumamente masticados y solamente ser puros consumidores. Muchas gracias por ver este video. ¡Chao!